En este video veremos lo que es el mouse y los diferentes tipos que existen, por lo que nos centraremos en el mecánico y en el óptico. Al igual que ello veremos las partes que lo componen y en qué consiste cada uno. Los ratones tienen por lo menos un botón y normalmente tienen 3, que tienen diversas funciones dependiendo del programa en que esté funcionando. El usuario pasa por una gran cantidad de tiempo con sus manos sobre el mouse, lo cual hace la comodidad ser un factor clave cuando utiliza su computadora. El mouse óptico se considera uno de los más modernos y prácticos actualmente. Puede ofrecer un límite de 800 puntos por pulgada como cantidad de puntos distintos que puede reconocer en 2.54 centímetros. A menor cifra, peor actuará el sensor de movimientos. Su funcionamiento se basa en un sensor óptico que fotografía la superficie sobre la que se encuentra y detectando las variaciones entre sucesivas fotografías se determina si el ratón ha cambiado su posición. En superficies pulidas o sobre determinados materiales brillantes, el ratón óptico causa movimiento nervioso sobre la pantalla. Por eso se hace necesario el uso de una alfombrilla o superficie que para este tipo no debe ser brillante, y mejor si carece de grabados multicolores que pueden confundir la información luminosa de vuelta. El mouse óptico tiene dos tipos de conectores, el PC2 y el USB. El más común es el USB. A continuación desarmaremos el mouse y observaremos los componentes internos que contiene. Como veremos, tenemos la placa base y en ella se encuentra lo que es el scroll. ¿Qué es el scroll? Es también llamado rueda de goma, que ayuda con el desplazamiento solo de manera vertical. También veremos lo que es el potenciómetro, que nos ayuda con el controlamiento de las resistencias. Después tenemos lo que es el controlador de hardware, que se encarga de recopilar los datos y ayuda con la posición del puntero. Esto lo podemos identificar porque tiene un total de 16 pines, 8 en cada lado. En él podemos observar que tiene un pequeño hueco con el que podemos identificar dónde inicia y dónde termina. También podremos ver una serie de números y letras que con él podemos buscarlo por internet. Ahora tenemos lo que son los conmutadores, que son los botones o por el sonido que hacen se pueden llamar clic. Como siguiente tenemos lo que es la cámara fotográfica, que es la que se encarga de capturar las fotos de la superficie. Después veremos lo que es el prisma, que se encarga de rebotar la luz del LED. ¿Qué es el LED o cuál es su función? Este ilumina la superficie sobre la que arrastramos al ratón y lo podemos observar en esta parte. Como parte de la placa encontraremos los condensadores que sirven para almacenar y expulsar energía eléctrica, al igual que encontraremos las resistencias que sirven para la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. Ahora voltearemos la placa base, en la que encontraremos las pistas que permiten la conexión eléctrica entre los componentes. Primero vamos a poner el scroll en su lugar, que es en la posición del potenciómetro. Será así. Después de eso colocamos la cámara de refracción en su lugar, que es en este lugar, aquí, justo. De ahí ponemos la placa base, que sería así, para que el LED rebotara en la cámara y el scroll se sosteniera aquí. Acomodamos el cable y por último pondríamos la tapa a la parte de arriba. Atornillamos
Y eso sería todo. El mouse mecánico es un dispositivo apuntador que integra en su interior una serie de rodillos que son movidos mecánicamente por una esfera, lo cual genera en unos sensores pulsos eléctricos que se envían por medio de un cable hacia la computadora. Esta a su vez los interpreta como posiciones en la pantalla por medio del puntero. Primero quitamos el tornillo de abajo. Una vez que ya le damos vuelta a la tapa de abajo para quitar la esfera de rodamiento. La tenemos por aquí. Y esta es su tapita. Ahora lo destapamos. Y aquí tenemos la carcasa superior. Aquí tenemos los dos botones y por abajo. Por esta parte tenemos lo que es la placa con todos los componentes. La retiramos. Ahora para armarlo ponemos lo que es el scroll. Y lo ponemos en la tapa de abajo. Ponemos la esfera de rodamiento y su tapita, le damos vuelta y ya no se caerá. Ahora acomodamos lo que es el cable. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la placa base, que está constituida por el scroll, que es el que nos va a permitir desplazarnos de manera solamente vertical. Aquí tenemos lo que es el LED, que es el que manda señal luminosa. Enfrente de él tenemos lo que es el decodificador, que es el que interpreta la coordenada. Después tenemos lo que es el controlador de hardware, que se encarga de recopilar los datos y ayuda con la posición del puntero. Esto lo podemos identificar porque tiene un total de 16 pines, 8 en cada lado. En él podemos observar que tiene un pequeño hueco con el que podemos identificar dónde inicia y dónde termina. También podremos ver una serie de números y letras que con él podemos buscarlo por internet. Después tenemos lo que son los conmutadores, que son los botones o clic. Aquí tenemos una resistencia y su función es obstruir el paso de los electrones. Por esta parte tenemos las pistas que se encargan de que haya conexiones entre dos componentes y como podemos ver hay puntos de soldadura las cuales nos sirven para que los componentes se agarren de la placa base. Por esta parte tenemos lo que son los rodillos con engranes y la esfera de rodamiento. Los rodillos con engranes ayudan a mover la esfera de rodamiento. ¿Quién determina la posición del puntero? El diodo con el decodificador, los rodillos y el controlador de hardware. Como conclusión tenemos entendido que cada componente tiene una función importante, ya que sin ellos el mouse no funcionaría correctamente, al igual que aprendimos a diferenciar los componentes y saber la ubicación y de qué elementos están compuestos o hecho el mouse óptico. We put the good in the good in the good life. We put the good in the